Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, profesora. Quería compartir con ustedes cuáles fueron mis preguntas iniciales y las respuestas que se fueron develando progresivamente a partir del desarrollo de la materia, de la cursada, de entrar en contacto con un material tan vasto y profundo, y también del intercambio tan enriquecedor que se dio en este aprendizaje grupal, gracias al aporte de cada uno de los compañeros. La primera de mis preguntas es la siguiente: ¿cómo ayudar a los padres a desarrollar hábitos virtuosos en pos de un proyecto de vida familiar? Desde mi experiencia, el aprendizaje con los adultos nos desafía como profesionales porque tiene sus peculiaridades que se diferencian muchísimo de las cualidades que presenta el aprendizaje en los niños, ¿no? Los adultos no tenemos esa espontaneidad ni esa apertura, sino que somos críticos, lógicamente, porque tenemos una experiencia previa que tiene que ser validada y tiene que ser aprovechada, ¿no? Y sobre todo nosotros nos abrimos a aprender cuando sabemos que va a ser útil para nosotros. Entonces yo creo que uno de los grandes secretos como profesionales frente a los adultos, frente a los papás, es demostrar que el desarrollo, en este caso, de hábitos virtuosos va a ser profundamente útil y vital a la hora de llevarlo a la educación de los hijos. Entonces, una vez que nosotros mostramos el valor, el para qué sirve, hay una apertura mucho mayor y una responsabilidad y un compromiso que viene de esa apertura, también mucho más amplio. Hay uno de los conceptos que para mí fueron muy esclarecedores dentro de lo que aprendimos, que está muy vinculado con esto de desarrollar hábitos virtuosos, el por qué es necesario. Y tiene que ver con el concepto de praxis convivencial que desarrolla Aurora Bernal en uno de sus libros. Por este concepto nosotros comprendemos que en el ámbito de la familia, de la educación familiar, cualquier elemento, por mínimo que sea, cualquier encuentro, por desapercibido que nos pueda parecer, tiene una relevancia y un alcance educativo. Es decir, nuestras acciones educan por sí mismas, más allá que nosotros tengamos o no la intención de que esto pase. Y hay una frase también en este libro de Razam que es muy esclarecedora, que dice que se educa por lo que se es más que por lo que se dice, ¿no? Y esto nos interpela como adultos, porque si nosotros educamos dentro del ámbito de la familia a través de nuestro ejemplo, tenemos una gran responsabilidad de desarrollar hábitos virtuosos, porque nuestra naturaleza humana nos interpela a que esto suceda, ¿no? Nosotros tenemos como una naturaleza primigenia, es decir, un montón de dones que nosotros traemos, es aquello con lo que venimos a este mundo. Y también tenemos una gran responsabilidad que es desarrollar esta naturaleza, convertirla en una segunda naturaleza. Que esto consiste justamente en trabajar para que estas semillas, estas potencialidades que traemos dentro de nuestra calidad de humana, de personas, puedan florecer, puedan desarrollarse en su esplendor, ¿no? Y esto es algo maravilloso y que tenemos como seres humanos, que somos coautores de nuestra propia biografía. El ser humano es un ser inacabado y tenemos la responsabilidad de esculpirnos a nosotros mismos. En este sentido, quiero compartir una anécdota que me resulta muy valiosa y que también puede ser un lindo recurso metodológico a la hora de compartir en grupos con padres, por ejemplo, la anécdota del David de Miguel Ángel. Bueno, todos sabemos que el David es una de las esculturas más hermosas y perfectas en el mundo y a lo largo de toda la historia. Miguel Ángel empezó a esculpirla cuando tenía 26 años y estuvo 3 años trabajando. Y luego de un incesante trabajo, antes de cumplir los 30 años, terminó, ¿no?
Y había comenzado esta escultura tan perfecta a partir de un solo bloque de mármol. Entonces las personas le preguntaban: Miguel Ángel, ¿cómo has hecho para alcanzar ese grado de perfección en la escultura de este personaje, de David? Y la respuesta que dio Miguel Ángel me parece tan maravillosa como la escultura, porque nos deja pensando. Él dice: David siempre estuvo ahí, yo solamente saqué lo que no servía, saqué lo que sobraba. Entonces este es el gran desafío que nosotros tenemos para con los padres: lograr transmitir que ellos tienen la posibilidad de ser los escultores de su propio destino, de su propia biografía, y a partir de esto poder erigirse en ejemplos dignos de ser imitados por sus hijos. Eso es por una parte, ¿no? Con respecto de la primera pregunta. La segunda pregunta que yo me planteé es: ¿qué dimensiones son necesarias abordar para brindar a los padres herramientas concretas en relación a la educación de los hijos? Y también me resulta interesante, antes de responder la pregunta, es primero respondernos qué es educación, ¿no? Y que comprendamos que la educación es un proceso que va mucho más allá de una mera instrucción, sino que es un proceso integral, es mucho más amplio y se orienta al cultivo de la personalidad, ¿no? A la internalización de los valores, al desarrollo de actitudes personales positivas. No solamente a pensar en niños como pequeños cerebros que deben ser estimulados, sino que acá involucramos a la persona en su totalidad. Entonces no podemos descuidar ninguna de las dimensiones que atañen a la persona. No podemos descuidar una educación que atienda al cuidado y a la salud del cuerpo, una educación que estimule y desarrolle el desarrollo intelectual, los pensamientos, una educación que también promueva el desarrollo de lo social, porque es a partir de mi vínculo y de mi encuentro con el otro que yo me autoafirmo, que yo me conozco, me gesto a partir de este intercambio. También es importante recordar que la dimensión emocional ocupa un lugar de privilegio en la vida. Entonces, qué importante es conocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas y aprender a reconocer las emociones en mí y en los demás, para que puedan habilitar y hacer más fluidos los intercambios en lugar de obstaculizarlos. Y obviamente tampoco podemos desconocer la dimensión espiritual, la dimensión trascendente del ser humano. Con lo cual podríamos decir de que no hay que descuidar ninguna dimensión y que toda actitud e intencionalidad educativa tiene que tener en cuenta estas dimensiones que acabo de nombrar. Y mi última pregunta tiene que ver con una de estas dimensiones propiamente. Es la siguiente: ¿qué lugar ocupa la fe y la noción de trascendencia en la formación de los hijos y cómo se articula con los demás valores? Bueno, la fe y la noción de trascendencia son inherentes también a la naturaleza humana. El ser humano tiene percepción más allá de la fe, o sea, racionalmente puede llegar al conocimiento de que es un ser inconcluso, inacabado, incompleto, que muchas veces se siente condicionado y que tiene de manera innata la necesidad de trascender, de ir más allá de los límites de su humanidad. Y esto no necesariamente quiere decir y se agota en ir hacia los demás, ¿sí? Hacia los otros, sino que también hay una necesidad de buscar algo que me supere, que me trascienda, un ser que pueda revestir esa calidad de absoluto que yo no tengo. Y obviamente que esto
es algo muy personal y que hay que respetar en el ámbito y en el seno de cada familia, porque la fe es una elección, la fe no se puede imponer de modo externo. Con lo cual la mejor manera de poder formar a nuestros hijos en la fe y en la trascendencia es también siempre a partir del ejemplo. Entonces acá hay dos como pilares que tienen que ver con esto, que es generar un ambiente en donde se promuevan estos valores, en donde se viva la fe, en donde encarnemos la fe, y un ambiente en donde podamos hablar también de estos temas y se pueda propiciar un diálogo directo. Entonces, todas las instancias que se puedan compartir, como oraciones compartidas, la bendición de la mesa, el agradecer, actividades que demanden que la familia pueda realizar acciones de caridad, pueda acercarse hacia los necesitados, pueda compartir su dicha, todo desde la alegría y desde el agradecimiento. Esto obviamente que va a adquirir características diferentes en función de la edad de los niños, ¿no? No es lo mismo con un niño pequeño que con un adolescente. Los niños pequeños tienen una apertura mucho mayor y van a vivir con mucho mayor frescura y espontaneidad y van a ser mucho más permeables a este tipo de actividades. Y obviamente que los adolescentes también van a exponer sus críticas y van a poner en el tapete muchas cosas, porque esa es su función, ¿no? Cuestionar todo. Y está muy bien también que se cuestionen estas cosas y que haya una plataforma de diálogo que favorezca estos intercambios, ¿no? Y que puedan ser canalizadas las dudas. Y obviamente una vez que esto se vive con esta naturalidad en el seno de la familia, va a ser como el gran promotor y articulador de todos los otros valores, porque va a atravesar transversalmente todos los otros valores que nosotros vivamos y querramos ir descubriendo en compañía de nuestros hijos. Bueno, esto es todo. Espero no haberlo aburridos. Les agradezco mucho su atención y María Ángeles, muchísimas gracias por la materia.